Profe Giovanni, el profesor Moisés Cetrella está con nosotros. Nos está Sí, faltando el ya buenas profesor. tardes, profesor Moisés, ¿cómo está? Muy bien, profe, qué gusto. Buenas tardes, profe Bueno, Giovanna. Sí, Bueno, señor. muchas gracias por aceptar esta invitación. Como tiene que ser, profe, con la jugada. ya. Profe Giovanni, pues nos está faltando Jorge Iván, el profesor Jorge Iván Bula. No Sí, ha registrado ningún tipo de inconveniente, fuerza mayor o caso fortuito. Está confirmado. absolutamente nada. De hecho, esta mañana les volví a enviar el link con la reunión específica que debían ingresar y no la envié al profesor Moisés y al profesor Mula y aquí está el profesor Moisés. Saludos, profesor Jorge Hernán, Pues, profesora María Mercedes, ya está profesora el Jorge, Esneda. ya está el profesor Jorge Iván Buenas acá, tardes profe. para todos. Buenas tardes, María Mercedes. Ya está Jorge Iván. Jorge Iván, saludos. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los ¿Cómo colegas. te ha ido, Jorge Iván? Bien, ahí vamos, sobrevivimos todavía hasta a este trote. Muy bien. Y de antemano a los dos colegas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de ASCU y permitirnos escucharles de viva voz planteamientos respecto a lo que tienen consignados en sus programas. No sé si ya teniendo la presencia de los dos candidatos, veo a la decana Joana Vázquez, cordial saludo. Eh, Teniendo los dos candidatos, podríamos proceder a desarrollar, Guillermo, buenas tardes, a proceder a Buenas desarrollar, tardes, Pedro. Buenas Milton, tardes. saludos, eh, proceder a desarrollar el orden del día. Inicialmente, entonces, el profesor Giovanni Franco va a hacer una presentación de las hojas de vida o de los currículos de los dos colegas que aspiran a la rectoría de la Universidad Nacional. Tiene la palabra el profesor Giovanni Franco. Muchas gracias, profesor Edgar, profesor Jorge Iván y profesor Moisés y Alfonso. Buenas tardes. En nombre de ASPU Seccional UNAL Medellín, les agradecemos su deferencia de poder contarnos su plan de trabajo para este proceso rectoral. Agradecemos obviamente la posibilidad que nos brindan a todos los profesores de poder tener de primera mano las impresiones y todo lo relacionado con su propuesta en este proceso a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia 2021-2024. Eh, para nosotros como asociación sindical de profesores universitarios es muy grato poder contar con su participación en este tipo de actividades. Y créannos que para nosotros es de total agrado poder contar con su participación. En este martes de ASPO número 19 y nuestro martes de ASPO número 20, que será con los otros dos candidatos. No los tuvimos aquí a los cuatro eh, por, por tiempo. ¿Por tiempo en qué sentido? En que ya se nos convertiría una reunión de 3 o 4 horas, entonces preferimos realizarla así de esta manera de 90 minutos. El orden en el cual los voy a presentar es el orden que aparece en la página de la universidad participaunal.edu.co. Primero Jorge Iván, el profesor Jorge Iván Mula Escobar, y en segundo lugar el profesor Moisés Ildefonso. El profesor Jorge Iván Mula Escobar lo voy a tomar directamente de un correo electrónico que usted nos hizo llegar sobre mí. En la actualidad me desempeño como profesor
profesor asociado de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Mi formación académica, mi desempeño investigativo y mi experiencia profesional se han centrado sobre problemáticas contemporáneas del desarrollo y me han permitido incidir activamente en la construcción y fortalecimiento de instituciones que tienen como objetivo justamente promover el desarrollo económico, político y social. He centrado este esfuerzo en la educación superior, tanto en la docencia como en las labores académico-administrativas, pues el ámbito universitario constituye por excelencia el espacio para fundamentar definitivamente un mejor futuro para nuestras sociedades. En lo relativo a la educación, el profesor Bula Escobar tiene una estancia investigativa en Science and Technology Policy and Research and Information Center de Taiwán del 2016. Es doctor en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina. Es máster en Desarrollo Económico de la Universidad de Manchester. Es máster en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina y es economista de la Universidad de Colombia. El profesor Moisés Cetre Castillo, en la nominación de currículo que aparece también en su página de la universidad, es economista de la Universidad de Nariño 1985, magíster en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM 1988, becario de la Organización de Estados Americanos y asesor económico de la OEA y de las Naciones Unidas en la Nicaragua del postconflicto 1993 y 1996. Consultor de la CEPAL México 1994-1995, docente investigador de la Universidad Industrial de Santander 1997 al 2004, doctor en Economía de la UNAM 2005, docente investigador de la Universidad Nacional de Colombia 2006 a la fecha, doctor en algunas entidades del ámbito internacional, además de autor de 3 libros y varios artículos para revistas nacionales e internacionales. Nuevamente, profesores Jorge Iván y profesor Moisés y Alfonso, muchas gracias por compartirnos su tiempo en este martes de ASPO, nuestro conversatorio número 19. Los voy a dejar con el profesor Edgar de Jesús Ramírez Monsalve. Al igual que mi persona vamos a estar moderando este conversatorio. Adelante, profesor Edgar. Muchas gracias, profesor Giovanni. Un cordial y afectuoso saludo a los y las colegas presentes en este conversatorio y en particular a los 2 candidatos que hoy tenemos, el profesor Jorge Iván Bula y el profesor Moisés Cetre. Rápidamente contextualizo. Los martes de ASCU son unos espacios democráticos para interlocutar y para dialogar, pero igualmente para generar procesos de discusión y de debate entre los miembros de la comunidad académica y muy particularmente entre quienes somos socios de ASCU. Esta experiencia ya la habíamos hecho con los candidatos a decanatura en las 5 facultades de la sede de Medellín. Hoy retomamos este tipo de ejercicio porque creemos conveniente escuchar las voces y los planteamientos de los colegas que aspiran a dirigir la Universidad Nacional. Hemos acordado como reglas del juego para este evento los siguientes lineamientos. Los colegas aspirantes tendrán 20 minutos para exponer su programa y los planteamientos que consideren pertinentes. Luego abrimos micrófono 40 minutos. Bueno, más que micrófono, abrir un espacio para que los profesores y profesoras que están asistiendo al evento puedan hacer las preguntas que a bien tengan sobre lo expuesto por los colegas. Quiero especificar el asunto de por qué por escrito, ello para no prolongar de manera indeterminada y para no generar a veces unos diálogos que en muchos casos no generarían muchos aportes y podrían incluso torpedear la dinámica de el foro o de la presentación de candidatos. Y finalmente le damos a cada uno de los candidatos a manera de cierre 5 minutos para que expongan en forma conclusiva o
para que enfaticen sobre los puntos que consideran de mayor relevancia o significación. Damos entonces inicio en orden de inscripción y del número en que aparece el registro de la Secretaría General de los candidatos con el profesor Jorge Iván Paula Escobar. Entonces, profesor, tendrá 20 minutos a partir de este momento. Y de antemano, gracias a los dos candidatos por acompañarnos. Adelante, profesor Jorge Iván. Bien, buenas tardes de nuevo a todos y todas las colegas y agradecer esta gentil invitación para compartir con ustedes pues, lo que hemos puesto a consideración de toda la comunidad universitaria, en particular de la comunidad académica. Un segundo, yo le bajo aquí el celular que está. Y antes de entrar en el detalle del programa, quisiera hacer como una aclaración, quizás, más que aclaración, una premisa que es fundamental. Hace ya más de un año, varios colegas, el primero de la sede de Bogotá, comenzaron a reunirse preocupados un poquito por el futuro inmediato de la universidad, y el futuro obviamente ya a mediano y largo plazo, y fueron convocando diferentes miembros de las facultades, primero de la sede de Bogotá. De allí me invitaron con otros colegas también de la facultad mía, e igualmente se fueron, digamos, incorporando a este grupo colegas de otras sedes y otras facultades de la universidad. Al final terminamos más o menos un grupo que orbitaba alrededor de las 20 personas aproximadamente, y fuimos trabajando con diferentes problemáticas de la universidad, desde el problema de la gobernanza, el problema obviamente de la perspectiva académica, la incidencia en la sociedad, etcétera, etcétera. Digamos que en un momento dado, pues sencillamente ellos, o el grupo, digamos, todavía no había planteado quién podría ser, digamos, la persona para llevar a cabo este proyecto en la justa por la rectoría, una especie, pues, favorecido gracias pues, al apoyo y a la confianza de este grupo de colegas. Posteriormente, algunos de ustedes creo que participaron. Yo convoqué unas reuniones mucho más amplias con otros miembros de la comunidad universitaria. Alcancé a hacer unas 3 reuniones previas a mi inscripción. Y eso también, pues de allí, además, colegas muy generosamente me enviaron a mi correo pues, insumos para la propuesta, además de lo que ya habíamos trabajado hace 3 años y conversaciones pues, que uno tiene, digamos, de corrillo, ya en una cafetería, porque las cafeterías no se puede, pero, digamos, conversaciones que uno hace en los corrillos virtuales hoy por hoy. Y esos fueron como los insumos para armar la propuesta que como decía, he puesto a consideración pues, de la comunidad y obviamente de quienes finalmente decidirán sobre la persona que debe tomar las riendas de la universidad para el próximo trienio. Quisiera entonces señalar que nosotros partimos un poquito, como les decía, de esa preocupación y sobre todo del hecho de que vemos que hemos perdido relevancia en términos de ser una universidad referente o una referencia ineludible para marcar el derrotero del desarrollo del país. Digamos, supuestamente somos la universidad del Estado, pero ya no somos tan consultados como lo éramos en un pasado, incluso un pasado reciente, y creemos que es fundamental entonces recobrar ese liderazgo real, digamos, de la universidad en términos de cumplir ese papel que nos corresponde como universidad del Estado. Hemos llamado a nuestra propuesta UN Líder para Formar, Crear y Trascender en ese orden de ideas, en la forma que pensamos que la universidad debe recobrar ese liderazgo y, digamos, reanimar además su papel rector del sistema universitario del país y en particular del sistema universitario estatal. Y en ese liderazgo lo hemos centrado en 3 ejes fundamentales. El primero de ellos lo hemos llamado liderazgo institucional, que tiene que ver obviamente con la reorientación, por decirlo así, e incluso la reorganización, si es del caso, que debería conllevar a que la universidad sea una universidad mucho más moderna en la forma de la gestión, sea además mucho más horizontal en la forma en el proceso de toma de decisiones,
evidenciamos un alto centralismo en los procesos, cómo se toman y se administra la universidad, se toman decisiones y se administra la universidad, y pensamos que en ese sentido habría que horizontalizar mucho más esos procesos y empoderar, en consecuencia, de manera importante, todas las sedes de la universidad, incluidas las llamadas sedes de presencia nacional. De manera que, bajo las características particulares de cada sede, y me refiero a su entorno geográfico, a su tradición cultural, a su tradición académica, etcétera, esas sedes puedan efectivamente, digamos, atender no solamente los asuntos propios de la dinámica académica de su sede, sino también, obviamente, atender las demandas de la sociedad de su entorno inmediato en primera instancia. Un poquito retomamos aquí el concepto de subsidiariedad, que es muy utilizado en los procesos de toma de decisiones de la Unión Europea, donde los asuntos que puedan resolverse en la escala más inmediata, donde se genere el problema o la circunstancia, pues obviamente tengan las capacidades y las herramientas para hacerlo, y solo escalar aquellos que eventualmente requerirían un mayor nivel de complejidad. Y eso supondría entonces una reforma estructural de los procesos de la universidad, que efectivamente iría además acompañada por una capacitación de los funcionarios y los docentes en cargos administrativos, de manera que también nos acoplemos la oportunidad que nos da la incorporación justamente de las nuevas tecnologías para tomar decisiones en tiempo real y obviamente, digamos, ir destrabando, si me permiten la expresión, los procesos administrativos de la universidad y poder, digamos, poner al servicio de la academia, pues todo el aparato, perdón la expresión, y la reiteración de todo el aparato administrativo de la universidad. Y eso supone entonces también fortalecer en consecuencia los sistemas informáticos y telemáticos de la universidad, de manera que, digamos, podamos gozar de sistemas robustos, además consistentes, porque hoy tenemos una especie de esquizofrenia, si me permiten la expresión, en la forma como manejamos los diferentes sistemas del KIPU, el CIA, de SARA, etcétera, y realmente tener un sistema integrado de gestión informático que nos permita justamente agilizar y descentralizar el proceso de toma de decisiones y horizontalizar la toma de decisiones. En ese sentido también nos parece que cuando nosotros empoderamos las sedes, podemos tener una interlocución mucho más fluida con las autoridades en el nivel regional y local y a su vez obviamente la responsabilidad del nivel nacional para interactuar con el nivel nacional. Eso nos permitiría implementar políticas, digamos, que de alguna manera nos faciliten recursos para el funcionamiento de la universidad y en consecuencia, por ejemplo, pensar, ¿por qué no? Y esa es una aspiración no solamente de este grupo, sino incluso de toda la comunidad académica, poder garantizarles a nuestros estudiantes de estratos 1, 2 y 3 la matrícula 0, de manera que puedan asumir y permanecer en el sistema y en la universidad en particular durante su proceso de formación. Entonces, esos son como, grosso modo, digamos, los aspectos que tendrían que ver con liderazgo institucional. El segundo pilar es lo que llamamos liderazgo académico, obviamente, que es el ADN de la universidad como tal. Y creemos que, de una forma, ahí tenemos que también fortalecer mucho más esa presencia de la universidad en el espacio académico nacional e internacional. Esto supondría, por ejemplo, que revisásemos nuestros programas curriculares para saber, de alguna manera, qué ajustes serían necesarios. Llevamos más de 10 años de haber introducido la reforma académica que ya hemos implementado de manera, digamos, exhaustiva en todos los programas, pero creemos que es importante, y lo pienso personalmente también, que es importante entonces no que hagamos un pare, pero sí que hagamos por lo menos una exhaustiva evaluación de cuáles han sido los aspectos positivos, cuáles las falencias y cuáles los aspectos que podríamos mejorar. Más aún, considerando que en estos últimos 10, 15 años, pues ha habido unas transformaciones importantes en el ámbito pedagógico. La introducción de las nuevas tecnologías, de la llamada cuarta revolución industrial, también generan
una serie de retos que obviamente se aceleraron de manera importante con la llegada de la pandemia. Lo que estaba previsto que se sucediera en unos 10 años o 15, se dio casi que en un año. Y más que plantear una discusión que de pronto es un falso dilema entre si educación remota o virtual la llaman algunos, o la educación presencial, hay que volver a la presencialidad, porque la presencialidad sin duda es un factor de formación fundamental más allá de los contenidos curriculares, pero también el uso de estas nuevas tecnologías nos debería permitir pensar que la pedagogía podría generar un proceso mucho más fluido entre estas nuevas dinámicas remotas y la dinámica presencial. Lo que llaman algunos, o lo que han llamado algunos, digamos, la educación híbrida, de alguna manera. Y en ese sentido, entonces, también es importante señalar que estos mecanismos digamos, o estas nuevas tecnologías nos permiten también generar unas redes importantes a nivel nacional e internacional con pares académicos de todas las latitudes del mundo, casi que sin excepción. Eso nos permitiría entonces poder entrar en las redes de generación de conocimiento. Yo creo que nosotros no solamente debemos absorber lo que los centros más avanzados en innovación e investigación generan, sino hacer parte justamente de esa creación de nuevo conocimiento, de innovaciones, etc. Y para ello poder pensar entonces que sobre la base de estas transformaciones tecnológicas, de estas redes que se están consolidando, de poder tener unos sistemas de almacenamiento de información para los investigadores de mucha capacidad, que hoy la velocidad se estima que para este año va a moverse a 12 zettabytes o algo así, leí en algún paper, y eso supone que me imagino que la velocidad es absolutamente inmensa. Yo me quedé en los gigabytes y en los megabytes porque no logré comprender la dimensión que se podía tener. Entonces, digamos que todas estas nuevas condiciones nos permiten efectivamente impactar la calidad de nuestra educación y sobre todo pensar en que tenemos un estudiante que es a la vez un ciudadano digital, pero es un ciudadano y una ciudadana que están preocupados por los retos importantes, obviamente del planeta, el cambio climático, el problema de la equidad, etcétera, y obviamente los retos inmediatos de sus entornos en los cuales ellos viven, y poder atender en consecuencia las demandas sociales. En otros términos, poder crear un ciudadano que es respetuoso de los derechos humanos, un egresado, perdón, que es respetuoso de los derechos humanos y que es obviamente también una persona que está mejor que cualquiera de nosotros en una perspectiva de lo que algunos llamarían la ciudadanía digital. Y finalmente, entonces, tendríamos el tercer eje, o el tercer pilar, que es el de liderazgo científico, social y cultural, que finalmente no es más que lo que llamaríamos la trascendencia del título del programa, en el sentido de cómo podemos impactar la sociedad colombiana. Y en ese sentido, digamos, debemos ser una entidad ejemplar en la forma como dirimimos los conflictos de la sociedad, los conflictos de género, los conflictos raciales, los conflictos étnicos, los problemas de la tolerancia frente a las diferentes manifestaciones de orientación sexual, etcétera, etcétera, y religiosas, entre otros. De manera que seamos un ejemplo para el país en la forma como la universidad realmente le da respuesta a esas situaciones que puedan vulnerar cualquier condición de los derechos humanos de los miembros de la comunidad, obviamente en el marco de la Constitución y en el marco del debido proceso. También pensamos que la universidad debe ser un referente importante, por ejemplo, en materia medioambiental. Hoy salía la noticia del llamado a Naciones Unidas de cómo todavía falta mucho por hacer para justamente cumplir los compromisos de París. Y creo que ahí la universidad debe seguir, como lo ha planteado ya en años atrás, ese compromiso hoy con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera que podamos impactar, y ahí las ciencias agrarias, las ciencias de la vida, por ejemplo, jugarían un papel fundamental en los territorios donde tenemos presencia, y a su vez, obviamente, traducir eso en la contribución que podríamos hacer en la construcción de la paz en los territorios nacionales del país. Hacer de los museos, además, y las colecciones una actividad que podría ser democratizada, ya no solamente sobre la base de estas nuevas tecnologías, sino también
la forma como podemos vigilar la riqueza artística, la historia intelectual y el patrimonio inmaterial de nuestro país. Y finalmente, digamos que la universidad pueda a su vez, tener una visión renovada de lo que debería ser la política académica frente a la realidad del país y efectivamente también pensar en los retos emergentes de la comunidad internacional y en consecuencia en ese sentido ese liderazgo científico, como ya lo mencionaba previamente, debería llevarnos a generar redes fundamentales y pensar en proyectos de investigación de alto impacto, ya no solo proyectos que obviamente son importantes, digamos, para resolver problemas de la vida, pero sobre todo proyectos de gran que debería concitar las alianzas con otras universidades nacionales e internacionales de alto nivel académico. Y para terminar, supondría entonces, por ejemplo, el caso del Hospital Universitario Nacional, que se creó para poder resolver en primera instancia el problema de las prácticas hospitalarias del área de la salud, poderlo convertir en un centro de investigación, no solamente un hospital de alta complejidad, que ya lo es, sino un centro de investigación de alta complejidad que convoque no solamente el área de la salud, sino otras disciplinas de la universidad, de las distintas sedes, para hacer del hospital un centro de investigación ejemplar en América Latina. Y finalmente, entonces, con eso sí termino, digamos, hacer de nuevo de la Universidad Nacional la universidad que lidere el sistema universitario estatal, de forma que haya una mayor coherencia, haya una mejor articulación entre las distintas universidades del SUE y con eso contribuirle al país en una ampliación de la cobertura y una elevación de la calidad de la formación de nuestros estudiantes. Finalmente, entonces, por eso hemos dicho que somos porque pertenecemos a una comunidad universitaria que ya tiene una trayectoria histórica esencial y que obviamente le ha contribuido al país y que debe seguirle aportando al país, pero recuperando buena parte de ese liderazgo que tuvo en el pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Jorge Iván. 6 minutos y 30 segundos. Como le dijo nuestro compañero, el profesor Edgar, tienen 20 minutos para nuestro programa como aspirantes a la rectoría de la Universidad Nacional. Entonces, le vamos a dar el paso al profesor Ildefonso. Por favor, Sí, señor. 20 minutos a partir de este momento. Gracias, sí, gracias, profesor Giovanni. Gracias, profesor Pemberti, Gonzalo, profesor Jesús, para todos los que nos escuchan. Yo soy de pronto el más nuevo de los colegas que quieren llegar a la rectoría y créanme que no tengo más interés que aportar. Como ya de pronto saben, vengo de Tumaco, pero... Profesor, disculpe, ¿es ¿sí? posible que prenda su cámara, por favor? Ok, listo. Muchas gracias, profesor. No hay ningún problema, profe. Gracias a usted. Lo que pasa es que a veces el internet acá como que es incómodo un poco, pero bueno. Entonces, ahí sí, ¿listo? Súper, ahí está muy bien, sí, señor. Listo, profe, gracias. Entonces, mis padres, profesores, nacieron en el río Patía, gente trabajadora, gente campesina, pero con esfuerzo nos trasladamos a Tumaco. En esa línea, entonces, cuando usted ve que un muchacho de esos territorios va haciendo carrera, va haciendo escuela para llegar a la gran ciudad, quiere decir que tiene que pasar, qué sé yo, unas 17 murallas por lo menos. Pero lo bueno es que con disciplina, con tenacidad, pues se van logrando esos objetivos. No tengo más metas que aportar. Me eduqué en una universidad como la UNAM de México, donde hice maestría y doctorado, y yo miraba pues que realmente eso es un pulpo de universidad, pero que no sufre de tanto gigantismo como nos lo explicaban ayer en la oficina la oficina presupuestal. Cuando usted va a resolver un tema más o menos crucial,
son, póngale 2 días y ya te tienen una solución. Cuando tú vas con un requerimiento, ves, más o menos conoces la hoja de ruta a seguir. Y yo digo, bueno, me quedo de brazos cruzados esperando que me llegue la solución acá en la Nacional, cuando veo tantas quejas de los colegas. Hablo también con muchos colegas. He tenido la oportunidad de relacionarme con gente de Naciones Unidas, por ejemplo, UN Habitat. Hace unos años me ofreció un dinero importante para hacer el primer estudio sobre el estado de las ciudades en Colombia, y resulta que cuando hago la propuesta también la rechazan. O sea, es toda una seguidilla de cosas que uno va viendo y dice, bueno, no me voy a quedar con los brazos cruzados, contestando desde los correos electrónicos, sino que quiero hacer agente de cambio como lo he sido toda la vida. Entonces, digamos, esa es la motivación central. Sin prepotencia, con humildad. Ustedes van a ver el programa, que es inclusive un poco político, pero lo importante es uno ir haciendo los ajustes. Entonces, en esa línea, yo propongo, lo primero es hacer unos ajustes en los temas legales y estatutarios de la Oficina de Control Disciplinario o la Veeduría Disciplinaria. ¿Por qué? En ocasiones, un profesor puede tener una investigación X y créame que no hay dinero para contratar abogado. Y entonces, ¿qué es lo que hace la UNAM? La UNAM tiene su oficina de derechos universitarios y digamos, lo tiene subdividido como compartimentos donde el uno acusa y el otro defiende. Y ya es una negociación diferente. Se ha dado a entender que esto es para yo blindar a los profesores. No, obviamente que también estarían ahí los alumnos, sí, pero que ese proceso sea un proceso no desgastante, donde usted sepa que no tiene que sacar de su dinero en el evento, pues, que un profesor tenga que ser investigado ¿para qué? Para defenderse según, digamos, las autoridades lo que estimen. Otro tema para mí crucial, y repito que parece que son temas más políticos, es el tema de los años sabáticos y las estancias postdoc. Yo creo que a este nivel todos los profesores somos gente probas y no tenemos que estarle mendigando en una situación toda, a veces hasta humillante, ante el director para que te autorice una salida de año sabático o tu semestre o tu año sabático o una estancia postdoc. Yo mismo sufrí, digamos, una experiencia nada grata, pero he averiguado con otros colegas y es igual. No todos los directores de institutos, no todos los decanos son complicados. Hay gente que es muy elegante, propositiva, ayuda, colabora, pero hay otra gente que es muy complicada y cuando llegan al poder lo que hacen es convertir esos cargos digamos, en una especie de cuna de torturas, pues. O sea, si no me colaboras, entonces no está la firma. Eso me parece que a este nivel, una universidad tan sofisticada, tan importante, tiene que mediarse. Y esa tarea, si Dios me da la oportunidad de llegar a la rectoría, espero que el Consejo, hacer una propuesta al Consejo Superior para que sea digamos, un proceso elegante, nada traumático. Y que los profesores, en el caso de las facultades, donde si dos o más profesores salen, causa algún estrago, alguna molestia, pues programarse bien, de tal manera que el profesor sepa que tiene ese compromiso inmaculado con la universidad, que no va a tomar el año sabático para pasear, ¿cierto? Pero que tampoco sea una cosa que sea solo potestad del decano. Le digo que he visto experiencias muy feas. De hecho, unos señores en física se fueron hasta a golpe. Uno de ellos es un amigo mío caleño. O sea, yo digo, ¿para qué? ¿Por qué llegar hasta eso? O sea, cuando se puede posiblemente mejorar. Otro tema clave para mí en esta dirección de proponer en la universidad es que la universidad para mí está corta con, se le llama el rastreo de la cooperación internacional.
el rastreo a la cooperación internacional. Yo tuve la oportunidad de hacer consultorías, obviamente en Centroamérica, y repito, no es nada fácil, pero todas las instituciones de este nivel tienen unos equipos para rastrear cooperación internacional y sobre todo con una figura que se le llama cierre de vigencias. Cierre de vigencias es que no todas las embajadas, no todos los gobiernos cierran sus años fiscales al mismo tiempo. Entonces, unos cierran en junio, otros cierran en agosto, otros en septiembre. Entonces, cuando usted tiene un experto en cooperación que sabe cuándo cierra vigencias, cuándo hay cierres de vigencias, entonces andan haciendo las consultas de rigor, las pesquisas para ver dónde quedan los recursos. El sistema de Naciones Unidas, usted los ve en ocasiones como muy especiales, pero viven es de eso. Muchas agencias de Naciones Unidas viven de eso, de buscar recursos de esa manera. Entonces, creo que ahí podemos ayudarle a la universidad a configurar ese equipo, y no solo para la sede de Bogotá, sino para todas las sedes, porque son de esos ejercicios, digamos, que se van convirtiendo como en círculos virtuosos. Cuando ya tienes dos expertos en cooperación, te llega otro que solo es experto, por decir, en temas ambientales, pero también relacionado con la cooperación, y así. Entonces, para mí eso es clave si llego pues a la rectoría. Otro tema que les he propuesto tiene que ver con las becas. Las becas no solo para los estudiantes activos, sino también para los egresados. Yo considero que hay algunas carreras donde las ofertas de becas en algunos momentos se pierden. Se pierden porque no tenemos el estudiante activo que puede cumplir con los requerimientos que te exige la universidad que invita. Entonces, si tenemos una base de datos con los egresados, con gente que está, digamos, que no ha perdido el feeling por la academia, podemos proponerlos a ellos. Podemos proponerlo. A eso también me voy a comprometer digamos, me voy a comprometer al superior para que tengamos esa opción y no perder esas becas. Para mí también es importante, colegas, el buen trato a todos, pero el buen trato no porque estemos en Semana Santa o en Navidad. No, si llego a la rectoría, mandaré una línea precisa. No sé si ustedes vieron ahí en uno de los párrafos de la propuesta, que todos los colegas serán tratados sin excepción con el protocolo de diplomáticos, con admiración, consideración y aprecio del más alto nivel. Pero repito que no es una cosa del momento, no es porque estemos en Navidad o porque ha ganado Medellín o Nacional o Santa Fe, no. Eso tiene que ser, digamos, como un accionar del ADN nuestro, el buen trato. Créanme que he visto unas experiencias, colegas, de verdad que dejan mucho que desear. Entonces yo digo, ¿cómo si estamos en la mejor universidad del país, estamos en una de las mejores universidades de América Latina, tiene que darse esa relación un poco tirante en ocasiones, ¿no? Un poco tirante. También les proponía en materia de apoyo a las sedes, sobre todo a las sedes pequeñas, buscar cómo ir armando un programa de colaboración sistemático donde los investigadores más cotizados de las sedes grandes puedan ir a aportar a las sedes pequeñas en temas concretos, y crear un fondo para pasajes, para facilitarles las cosas. Obviamente, repito, en temas concretos, una cosa que sea de mediano, de alto impacto, inclusive que vaya creando sinergias con los gremios también locales. Esa información de doble vía, primero le da autoestima también al investigador, por decir algo, del Amazonas o Tumaco, que no trae una trayectoria publicando, ¿sí? o del Caribe,
pero también te permite a ti ir por nuevos insumos a la provincia, porque no nos olvidemos que la academia es eso. Uno no puede estar concentrado en Bogotá y Medellín, Cali o Palmira, sabiendo que la tragedia es nacional, colegas, la tragedia es nacional. Yo llegué a Nicaragua en el 90. En el 90, Nicaragua era un polvorín, era plena guerra, y uno, lo que ve hoy, pues, pasado unos años, dice, bueno, ¿cómo un país que prácticamente, con el debido respeto, casi que estaba marginal, puede levantarse, ¿no? Esas visiones, o sea, esas experiencias que me llevan a presentarme a la rectoría, porque créanme que me duele el olvido de ese litoral pacífico. Me duele, pero de corazón, no es de discurso. Me duele cómo los muchachos afros y los indígenas también, inclusive pues la gente blanca, pero en las zonas marginales de las ciudades, van creciendo sin futuro, sin futuro. Entonces, de pronto han visto que he publicado cosas también relacionadas con el comercio exterior y con la macro, y digo, yo no le veo opción, a estos muchachos si no hay una especie de revolución, una universidad comprometida, seria, agresiva, arrinconando al Estado. Cuando digo arrinconando es en el buen sentido, un poco en la línea que decía hace un momento el profesor Bula, pero con temas élite, que les toque al mismo Estado ponerse a la moda para poder discutirnos los temas, lo que se le llama proponer temas de vanguardia, ¿sí? Y no solo en la parte, digamos, filosófica, antropológica, sino también con las ingenierías. Está pasando un tsunami ahorita en el planeta y no nos estamos dando cuenta. Un tsunami. ¿Y cuál es ese tsunami, colegas? Es que hace 50 años los principales 10 bancos del planeta eran norteamericanos. ¿Sí? Hace 50 años la acumulación capitalista era norteamericana. ¿No? ¿Y cuál es ese tsunami? Se corrió esa acumulación. Los principales bancos, de los 10 principales bancos del planeta, 5 son chinos. Ustedes entren a la web a mirar las inversiones de China en África, como 12 frentes de trabajo haciendo ferrocarriles. Acá no discutimos eso. No discutimos, no nos interesa, no nos llegan esas noticias. Entonces, ese tipo de universidad élite en esos temas centrales es la que yo quiero proponer, la que yo quiero armarme con el equipo obviamente, y proponer cosas y tener presente que al comienzo no va a ser fácil, porque esos temas no son fáciles en un comienzo, pero con el tiempo la gente como que va cediendo, va entendiendo que lo que importa es el país. No importa Moisés Cetré, no importa, con el debido respeto, no importa el profesor Bula, ni el profesor Hernández, ni la profe Dolly. Me interesa es el país. Entonces, en el Instituto de Estudios Urbanos hay unas líneas de trabajo que hacemos cada 2-3 meses, algún colega se presenta, y yo en agosto pasado hice una presentación sobre Colombia en su laberinto, decía. Y básicamente lo que daba a entender es que ningún país, profe, ningún país emergente sale de esos atrasos sin una buena base económica, sin una buena base económica. Y nosotros, nuestra base económica, yo le llamo nuestras minas de diamante, decidimos dejárselas al sector privado. ¿Y cuáles son las minas de diamante? Pues el manejo de los depósitos. Los depósitos públicos, Costa Rica, el 80% de sus depósitos los maneja la banca pública, 4 bancos públicos. Colombia, los depósitos que maneja la banca pública no superan el 0.3%. Repito, Costa Rica, con sus 4 bancos públicos, está financiando ahorita la educación superior con 1.5 del PIB. O sea que si nosotros hiciéramos un ejercicio medianamente parecido al de Costa Rica, estaríamos recibiendo aproximadamente 15 billones solo para la educación superior, ¿cierto? Entonces, ese tipo de propuestas para mí son clave
presentarlas, discutirlas respetuosamente con todos los colegas y esperar pues que diga el superior, ¿sí? Finalmente, ustedes van a ver que en la propuesta aparecen también 4 congresos, pero eso pueden ser más. Un congreso clave para mí es sobre economía feminista. No sé si algunos han leído sobre una cosa que se llama economía del cuidado, que está muy de moda, según una asamblea de Naciones Unidas, y hacer un gran congreso sobre eso, y sobre todo centrarlo en el tema del feminicidio. No podemos dejar que sigan masacrando a las mujeres de la forma como vienen matándola en todo el territorio, en todo el territorio. Otro tema clave es el tema del testaferrato y la corrupción. Colombia tiene que ponerse serio con ese asunto. No podemos vivir de agache con el testaferrato. Otro congreso que les quiero proponer es la financiación a la educación superior en América Latina, para conocer qué modelos podemos emular, cuáles son esos modelos que nos pueden enseñar. Yo he leído algo sobre Costa Rica, y no es porque que haya trabajado allá, sino porque realmente veo que podemos aprender de ese modelo, de cómo configuran la ecuación para negociar con el Estado, cómo la Universidad de Costa Rica tiene sus propios fondos, ¿cierto? La fundación, ¿no? Habría que de pronto revisar si podemos también jalar para allá como Universidad Nacional y crear una fundación Universidad Nacional. Hay que ver qué impedimentos legales habrían. Sobre todo, colegas, por la empleabilidad. Hombre, es que los muchachos salen sin nociones laborales. Entonces, por eso hay que tener, digamos, como esa pata extra, donde la universidad les ayude y los empuje, sobre todo en los primeros 1 o 2 años de egresados. Eso lo hacen en otros países. Y finalmente, yo dicto un curso sobre impactos económicos del cambio climático. Créanme, colegas, que yo fui el más sorprendido cuando lo propuse a los colegas del instituto y los resultados que ha dado. Entonces quiero... Me falta 1 minuto. Vale, listo, profe. Entonces quiero proponer un congreso sobre cambio climático y energías limpias. Sí, entonces inicialmente pues dejaría ahí. Listo, gracias, profesor. Eso sería todo por lo pronto. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Moisés. Vamos a pasar entonces acá en el chat de este conversatorio. Les dejamos un formulario para que puedan elaborar sus preguntas para que las leamos acá a los 2 candidatos. Vamos a entrar ya en la segunda parte de este conversatorio. La idea es que podamos realizar unas preguntas alrededor de su propuesta, de lo que piensan sobre cuál sería el devenir de la universidad en caso de que ustedes fueran nombrados rector. La primera pregunta, vamos a entrar en 50 minutos en 40 minutos de preguntas, y como lo plantea el profesor Edgar, los últimos 10 minutos, o sea, del 40 al 45 y del 45 al 50, una exposición final de la que ustedes quieran hacer énfasis. Vamos a empezar con la primera pregunta para los dos. ¿Cuál es su política de manejo de profesores ocasionales en materia de estabilidad? Profesor Jorge Iván. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta pues, central y sencilla a la vez. Yo creo que aquí hay 2 consideraciones importantes a señalar. La primera es que pues, el decreto 1210 establece que el profesor ocasional, los profesores ocasionales, pues en estricto sentido no son parte de la planta. Entonces, cualquier, digamos, reformulación de la planta, pues supondría obviamente una reforma legal, y legal es a través del Congreso de la República. Pero quiero señalar aquí 2 elementos, y la otra parte es que creo que tiene que ver con efectivamente las condiciones laborales de los colegas que se vinculan de manera, en la modalidad de profesor ocasional o profesora ocasional.
Y voy un poquito sobre la primera, y es que efectivamente, de todas maneras, ustedes saben que para ser docente de la Universidad Nacional, pues hay un proceso, un concurso docente, que para, pues como casi similar a lo que supone entrar como estudiante de la Universidad Nacional, pues tiene unas exigencias y unos requerimientos que digamos que mal haría uno poder, digamos, por otra entrada distinta, vincularse a la universidad, digamos, simplemente formalizando, entre comillas, digamos, una condición. Pero en diciendo esto, también debo señalar que obviamente una forma importante de, más bien, pongo este ejemplo, digamos, yo creo que lo ideal sería que la Universidad Nacional no tuviese que tener profesores ocasionales, que tuviera la planta docente necesaria para poder efectivamente garantizar la oferta académica, a los estudiantes. Y eso tiene que ver con la famosa idea de la congelación de la planta. Más que congelación de la planta, lo que hemos tenido es congelación de recursos, y por eso la dificultad de abrir nuevas plazas. Pero yo creo que hay una gestión financiera importante a realizar, para que de alguna manera, y yo lo planteaba en otro foro esta mañana, o ayer, perdón, yo creo que la Universidad Nacional de Colombia debe tener una ley, de estatuto financiero independiente del sistema universitario estatal, como lo tiene el SENA o como lo tiene la Universidad de Buenos Aires en Argentina. De manera que nosotros no tengamos que competir por recursos con las otras universidades del SUDE, que además nos vende, digamos, de mala manera, entre comillas, habida cuenta que obviamente por el tamaño de la universidad y por la importancia, pues consumimos, digamos, buena parte de la bolsa del SUDE. Y eso sería un gana-gana, pues tanto para las 31 universidades restantes del SUDE como para la Universidad Nacional. Y si nosotros podemos tener una ley independiente presupuestal y hacer parte, digamos, de un rubro presupuestal en la ley de presupuesto de la Nación, solamente para la universidad, sobre la base de un costeo real de lo que sería la operación académica en la universidad, podemos sin duda podríamos abrir mucho más plazas docentes. Y yo creo que un profesor o una profesora que lleva 5 o 10 años dictando una materia, la modalidad digamos, de vinculación ocasional, pues tendría, como se dice coloquialmente, todas las de ganar. Pero el otro elemento obviamente tiene que ver con la estabilidad laboral. Es claro que pues, ante la dificultad de poder hacer parte de la planta, no solamente por aspectos legales, sino porque también, digamos, sería inequitativo, digamos, de cara a quien ha hecho todo un proceso de vinculación a través de los mecanismos que exige la universidad, y se generaría una inequidad en términos, digamos, en el mismo cuerpo profesoral. También es importante entonces que de todas maneras haya cierta estabilidad para el profesor ocasional, de forma que sabiendo cuáles son las materias que son indispensables poder garantizar a los estudiantes, pues ese colega pueda tener unas garantías de mayor estabilidad, que ya de todas maneras, digamos, en materia legal, pues se ha avanzado mucho en lo que es las prestaciones sociales, pero que en materia de estabilidad podamos por lo menos tener en lo posible unos contratos mucho más de más largo aliento. Eso de todas maneras supondría de nuevo contar con unos recursos importantes para la universidad, y de nuevo allí fundamentalmente creo que un problema que tenemos, y que yo que fui decano también lo viví, es que tomamos muy tardíamente la decisión de las vinculaciones de los colegas de docencia ocasional. Entonces, incluso no solamente perjudica al colega o a la colega que está en espera de que se formalice su contratación, sino que además afecta al estudiante que no sabe si puede o no inscribir ciertas materias porque todavía esas materias no están ofertadas. Entonces, me parece que obviamente tendríamos que mirar una política de vinculación de docentes ocasionales sin que eso genere una desigualdad en el proceso de vinculación a la universidad, pero que también les dé, obviamente, o les brinde unas condiciones laborales mucho más estables y también, digamos, mucho más certeras a la vez en la materia de la contratación, no estar esperando a que
termine el periodo de adiciones y cancelaciones para saber si finalmente va a quedar contratado o no va a quedar contratado. Creo que ahí habría que tener una normativa mucho más clara, mucho más transparente en ese sentido, y también, digamos, hacer un ejercicio de recursos financieros previo, de manera que antes de comenzar el semestre o finalizando incluso el semestre inmediatamente anterior, la universidad tenga ya el panorama de los recursos con los cuales va a poder contratar y por cuánto tiempo va a poder contratar, y ojalá pues obviamente mucho más del periodo de un semestre lectivo. Gracias, profesor Jorge Iván. Profesor Moisés. Sí, gracias, profe. Yo en eso parto del principio de que uno debe ponerse en el pellejo del otro. Creo que una de las grandes tragedias de Colombia, no sé, si de pronto estoy equivocado, es la falta de humanidad, ¿no? La falta de humanidad. Es muy sencillo tratar de hacer una asistencia preliminar. Nuestra universidad son expertas haciendo excepciones, entonces hay que hacer las excepciones rápido para iniciando el semestre ya la gente tenga resuelto eso, ¿no? Con voluntad. Y los ajustes, hacer los ajustes legales, porque siempre va a haber un curso que faltó. Entonces hay que dejar, digamos, esa holgura presupuestal y la voluntad política de entender que el colega es un colega, es uno nuestro y no tenemos por qué ponerlos a esas tragedias. En concreto, esa sería mi apreciación. Y por el chat me preguntaban con los trámites. En el video que subí, yo hablaba... Profesor, le ¿sí? pido el favor que nos circunscribamos a la pregunta que realizamos, okay, para que entonces, podamos ser no hay problema, muy justos con el tiempo. Y ahorita leemos esa pregunta. Vale, listo, entonces adelante. Esa sería, buscar rapidito la solución sin tanta vuelta, digamos. Gracias. Gracias. Les recordamos a todos los asistentes que por metodología definida al interior de la Junta Directiva de ASPU, vamos a realizar las preguntas en el chat o en el formulario que les acabamos de entregar o disponer ahí en el chat de esta reunión. Una segunda pregunta para ambos candidatos: ¿cuál es su posición hacia ASPU y hacia los profesores sindicalizados? Profesor Jorge Iván, por favor, nos ayuda prendiendo la cámara también. Sí, es que no sabía cómo era el orden, pensé que íbamos bien. Listo. No, pues yo he tenido el honor, además de estar en mesas de negociaciones con los colegas de ASPU. Primero, debo decir que a mí, digamos, la sindicalización es un derecho fundamental, es un derecho laboral, además, que en ningún momento se puede ni subestimar por un lado, ni tampoco denigrar de él. Entonces creo que la organización sindical es fundamental. Digamos que además porque juegan un papel esencial en la reclamación y en la protección de los derechos laborales, en este caso. Señorita Marta, ¿cómo le va? De los Josefina. Entonces creo que para mí, yo no sé. ¿Está encerrada o qué? Es que creo que hay una disculpe. Profesora Josefina Franco, ¿podría cerrar el micrófono, por favor? Gracias. No, ya la silencié, Belisa y profe, disculpen. No hay problema. Gracias. Adelante, profesor Jorge. Sí, decía que tener organizaciones sindicales en el seno de la institución me parece que es esencial, que a mí no me incomoda en lo absoluto. Como les digo, pues tuve la oportunidad de tenerlos en la mesa de negociación. Y creo que es un derecho fundamental. Creo que ASPU ha jugado un papel importante también, más allá de que uno pueda tener diferencias, no pueda tener diferencias. Además, yo sé que en el seno de una organización incluso tampoco hay homogeneidad de criterios, y eso es parte de la dinámica social. Yo como sociólogo entiendo perfectamente que primero, si uno hablara de unanimismo, pues estaría hablando casi que de una dictadura. Lo que generalmente uno encuentra en las dinámicas sociales y en los grupos y en las colectividades humanas
es que se trata de generar consensos, pero cuando hay consensos también hay disensos. Y en las mesas de negociaciones creo que logramos acuerdos muy importantes, quizás no todos los que ni la organización quería ni la universidad quisiese. Yo, en parte, pues en mi calidad de representante en ese momento en la institución, pero yo valoro mucho el trabajo de ASPO, me parece que hacen una labor importante. Y claro, digamos, también me parece que es un mecanismo fundamental, sobre todo para un elemento central, y es que uno preferiría, y ya lo decía el profesor Cetre, que la resolución de conflictos se dé por la vía del diálogo y la negociación y no por la vía, digamos, de los hechos. Entonces, me parece que en ese sentido también tener una organización como ASPO es una forma de morigerar, por decirlo así, si me permiten la expresión, que los conflictos lleguen a situaciones más agravantes y por el contrario puede haber alguien que de alguna manera, si bien representa una parte o una de las partes del conflicto, sepa efectivamente y tenga esa capacidad de negociar cualquier situación que se presente. Entonces, me parece que es un elemento, no solamente un mecanismo de defensa de derechos laborales, pero también de poder, digamos, negociar frente a la institución y al Estado, porque además es frente al Estado también, digamos, mecanismos que nos permitan encontrar puntos de convergencia cuando sea el caso y evitar en lo posible tener que acudir a otras condiciones que podrían ser mucho más riesgosas para las partes, pero además indeseables también para la institución y para la comunidad universitaria. Gracias, profesor Jorge. Profesor Moisés. Bueno, igual en la línea del profe Bula, yo solo agregaría dos cosas adicionales. Es que Colombia es signatario de la OIT. Colombia tiene serios cuestionamientos por maltrato sindical. Colombia tiene serios cuestionamientos en Europa por el irrespeto a los derechos humanos. Ustedes ya saben mejor que yo eso. Entonces, de donde yo vengo, solo me cabe decirles, van a tener todo el apoyo mío dentro de los lineamientos y las restricciones que como rector uno puede tener. Y en ese sentido yo sé que ustedes también me entienden, pero con respeto inmaculado por su trabajo, por el respeto inmaculado inclusive para que sigan promoviendo ese ejercicio que es parte de la democracia en regiones apartadas. Es más, trabajar conjuntamente para poder invitar a los muchachos, a los colegas de Tumaco, a los colegas de Palmira o de las otras sedes pequeñas, para que también se refuercen y sirvan, digamos, agentes transformadores. Es que nosotros nos han dicho que somos competidores y no, ni competidores ni adversarios. ¿Sí? Primero, la raza humana es una, y ya la pandemia ya nos crucificó. Hasta los emperadores tuvieron que arrodillarse. Entonces, es mejor bajarle al ego y trabajar conjuntamente. La misma OCDE ha mandado algunas alertas con relación a cómo Colombia irrespeta esos acuerdos. Entonces, conmigo van a tener pleno apoyo, profesores. Gracias. Muchísimas gracias, profesores Bula y Cetre. Habla la profesora Belisa Ruiz. Ahorita voy a leer unas preguntas de los profesores que nos acompañan en la sala. Les voy a leer la primera. Está dirigida para el profesor Moisés Cetre. La realiza la profesora Joana Vélez. Ella nos comenta lo siguiente. En mi paso por cargos administrativos, experimenté la impotencia para generar cambios o mejoras. Pero un escenario muy importante para cambios significativos es el Consejo Superior Universitario. En relación a ese planteamiento, ella hace la siguiente pregunta. ¿Han pensado en intervenir su configuración con mayor presencia, con poder de decisión por parte de instancias universitarias? Profesor Moisés, adelante. Vale. Fíjense que usted se mete, o la pregunta que nos hace la profesora, se mete ya a lo que otros colegas vienen insistiendo con el gobierno universitario. El gobierno universitario
yo les voy a comentar brevemente mi idea, 2-3 minutos. Las universidades, en el ADN de las universidades están las contradicciones. De pronto todos ustedes ya han leído a Boaventura de Sousa Santos, que nos explica muy bien por qué estas instituciones son contradictorias. Pero además estamos en un estado que realmente no maneja bien o no entiende bien la diferencia entre élites nacionalistas y élites entreguistas. Entonces, cuando uno va a pelear con un estado que es totalmente entreguista, con el debido respeto, con las contradicciones que maneja la universidad, yo creo que el primer paso antes de cooptar el Consejo Superior es transparentar los presupuestos. Más que meter delegados nuestros al superior, es transparentar los presupuestos para las grandes obras. En eso ustedes van a ver una diferencia seguramente con los otros colegas. Yo estoy proponiendo entonces un comité de contratación que transparente las cuentas en línea, en tiempo real. En tiempo real. Usted puede estar en Santa Marta, en Cali, en Bogotá, y usted entra a la cuenta, mira, se está haciendo el edificio de artes. ¿Quién ganó el contrato? ¿Cuál es el otro sí? ¿Qué problemas hay? Todo debe estar eso en línea. La gente no ha entendido que cuando uno va a la cooperación internacional y usted dice, usted maneja, digamos, esos estándares de transparencia, usted va a la cooperación europea y usted es bienvenido. Usted es bienvenido. Entonces, lo que puedes perder, entre comillas, por esas comisiones que ya sabemos que existen, no nos hagamos los ciegos, lo puedes ganar vía cooperación, transparentando todo. Yo creo que a eso es que debemos apuntarle más que adueñarnos del Consejo Superior, que es un poco más político. Acá es donde está el dinero y que el dinero se utilice bien, se vaya bien, que las agencias del Estado nos busquen a nosotros para asesorarlos en procesos de contratación, porque acá jugamos limpio, jugamos claro. Seguramente nadie es perfecto, habrán sus cosas, pero también crear los mismos mecanismos para arreglar esas, digamos, esas diferencias que puedan haber. Esa sería, profesora, mi respuesta. Muchas gracias. Ahorita viene una pregunta para los dos candidatos, pero entonces le vamos a dar primero la palabra al profesor Bula para que haya un intercambio. Después del profesor Bula, te responde nuevamente el profesor Moisés. La pregunta la hace el profesor Diego Escobar y dice lo siguiente: ¿cómo proponen detener las extralimitaciones del CIARP, que es el Comité de Puntajes, en relación con el incumplimiento del decreto 1279 de 2002? El profesor Jorge Iván tiene la palabra. Una vez termine, sigue el profesor Moisés. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Beliz, y gracias por la pregunta. Yo creo que, obviamente, ustedes saben que hay una discusión nacional sobre el 1279, si es conveniente, si no es conveniente, el puntímetro, esto y lo otro. Lo primero que quiero señalar es que, en parte, gracias al 1279, las universidades públicas hemos logrado avanzar en investigación y, obviamente, en generar y ampliar la frontera del conocimiento en las distintas ramas del saber. Entonces, creo que, digamos, lo primero que le atribuiría al 279 es esa virtud, por decirlo así. Ahora bien, claro, cada institución pues ya tiene su forma de asignarle el puntaje respectivo de acuerdo a las circunstancias. Entiendo que por razones de las condiciones que originaron el COVID, se decidió por parte de esta administración simplemente reunir el comité de puntaje una sola vez al año, lo cual me parece que, entendiendo las circunstancias, pues no debería, digamos, sostenerse en el tiempo, porque justamente lo que uno espera como docente y como investigador es que su producción artística, científica, cualquiera que ella sea, pues sea reconocida en un tiempo pertinente y además, a su vez, pues se traduzca en un estímulo para seguir trabajando o creando artística o en el campo cognitivo. Entonces, me parece que es importante tener unas reglas muy claras del juego en términos, por ejemplo, de la agenda o el calendario del comité de puntaje, volver a una rigurosidad en ese sentido
para que los docentes tengamos claro en qué momento podemos presentar los materiales que queremos que se valoren en tiempo oportuno, como decía. Lo segundo es sin duda el problema de la calificación del trabajo. Creo que es un poquito lo que está planteado en la pregunta como tema central. Y claro, aquí yo creo que es importante que en la composición del comité de puntaje haya primero una pluralidad de disciplinas, en primera instancia, en el sentido de tener una mirada más aún que hoy se obliga en términos de poder tener una mirada multidisciplinar sobre los trabajos que llegan. Obviamente tener la persona idónea también que califique de la disciplina a la cual uno pertenece el trabajo que se realiza, e incluso uno podría pensar que en caso de que haya insatisfacción por parte de quien fue calificado en su trabajo, poder tener una especie, como lo tenemos para los estudiantes, de un segundo calificador o un par de segundos calificadores, de manera que haya el derecho, digamos, a poder apelar, si se quiere, en ese sentido. Y creo que eso permitiría, de alguna forma, porque sabemos que pues en el cuerpo docente es un cuerpo, digamos, donde hay miradas muy distintas, donde incluso a veces hay hasta, por qué no decirlo, hasta celos, digamos, de pares académicos. Entonces, uno no puede, digamos, desestimar ese tipo de situaciones que se pueden presentar. Entonces, me parece que una especie de segunda instancia sería importante, pero antes de esa segunda instancia, creo que pensar muy bien en la composición misma del comité de puntaje sería un paso fundamental, y tener además también unos criterios muy claros de asignación de puntaje y un calendario también claramente establecido, en la redundancia, pero sobre todo un calendario que sea oportuno para que efectivamente el reconocimiento se dé en el tiempo esperado por quien digamos, presenta su trabajo para valoración. Profesor ¿Listo? Moisés, adelante. Sí, señora, gracias. Ese rezago, ese conflicto, ese pequeño conflicto que hay con el comité de puntaje es muy similar también con el tema de los ascensos y las titularidades. En el video yo explicaba de que vamos a configurar un comité, pero tenemos que ser transparente con la gente. A uno le molesta, porque a mí me pasó, que un ascenso que inicialmente se tramita en 6 meses, te lo terminen dando en 2 años. Eso es molesto, y que cuando vas a ver los papeles es que se perdieron los papeles. Entonces lo que hay que hacer es transparentar las cosas. Mira, el ascenso se te da en los términos legales, para eso va a estar ese comité, igual con los puntajes, pero tenemos unas restricciones presupuestales. Entonces, esa es la negociación interesante. Profe, te reconozco tus puntos, pero ese dinero se te traslada a tu cuenta una vez se hagan los ajustes presupuestales. Esa parte legal no la conozco, pero estoy seguro que si llego a la rectoría lo voy a revisar, digamos, a la mayor brevedad. ¿Por qué? Porque eso es molesto. Personas que se pasan 2 años tramitando un papel y resulta que después se perdió. Igual que con el comité de puntaje. Pero entonces, insisto, por eso en el discurso inicial, en el documento inicial, eso parece simbólico, pero no lo es. Es que todos los colegas de todas las sedes van a ser tratados como si fueran diplomáticos, y no porque sean gente de perfume, no, sino se le llama las buenas maneras de tratar al otro, las buenas maneras. Mire, en ocasiones es un tema de un correo, una comunicación. Profesor, estamos tramitando tu solicitud. Danos 1 mes, danos 2 meses, pero que la gente sepa, que no lo pongan a uno a andar atrás correteando papeles. A este nivel no se vale. Digamos, es poco elegante para la majestad que tenemos de institución. Eso sería, profe Belisa. Bueno, muchas gracias. Este tema que sigue
ya se trató, es el tema de los profesores ocasionales. Sin embargo, quiero leer la pregunta porque el profesor insiste, pues como en dar un poquito de más claridad y puntualidad. La hace directamente para el profesor Bula, y el profesor dice: yo soy profesor ocasional de la sede Manizales. No, perdón, hace la pregunta para los dos candidatos. Entonces, empieza el profesor Bula y luego el profesor Cetre. Insiste planteando lo siguiente: ¿qué papel consideran ustedes que cumple la ocasionalidad en la universidad? ¿Y qué propondrían para el mejoramiento y dignificación del vínculo de los profesores ocasionales en la universidad? Y él comenta, ya después después de la pregunta, que en los últimos meses pues ha estado la situación de los ocasionales bastante compleja, que hay una clara inequidad, hay unas vinculaciones forzadas ad honorem luego de los paros, porque eso no se les paga ese tiempo. Los contratos son de 4 meses por semestre, no pueden participar de actividades de investigación, son excluidos de los espacios de claustros y colegiaturas, y si algunos de ellos pueden votar es porque son estudiantes, fueron estudiantes y ahora son egresados. Entonces, que pues como un poco más puntual en eso que él pregunta. O sea, ¿qué consideran ustedes que cumplen ellos? ¿Cuál es el papel que ellos cumplen? ¿Y cómo mejorarían esa situación dignificando su rol? Entonces empieza el profesor Bula y luego el profesor Moisés. Sí, bueno, sobre el papel, obviamente, ya lo mencionaba, yo creo que un ocasional, pues reitero, lo ideal sería que todos fueran parte de la planta. Lo ideal sería que la universidad tuviera la planta que requiere para garantizar la oferta académica a sus estudiantes. Pero como también lo dije, pues eso supondría un esfuerzo financiero importante que sin duda de llegar a la rectoría habrá que gestionar, y ya también lo propuse, con una ley que que independice las finanzas de la Universidad Nacional de esto. Pero yo creo que nadie puede desconocer obviamente el papel fundamental que juega la docencia ocasional, los profesores y profesoras ocasionales, en términos de poder garantizarle justamente la oferta académica a nuestros estudiantes y completar, por decirlo así, la malla curricular de los distintos programas que ofrecemos. Ahora bien, digamos que el otro elemento que me parece importante, también lo ligo a lo que ya había hecho previamente, yo creo que en la medida en que uno pueda garantizar las plazas, también hay otro factor fundamental, y es que, y es una apuesta a la que también nos queremos comprometer, es ampliar, digamos, las becas doctorales, de forma que un profesor que es ocasional pueda ser parte de un programa doctoral y además, digamos, llevar a buen término su formación de más alto nivel y tener en consecuencia, digamos, mayores y mejores oportunidades, no solamente porque ya tiene una trayectoria, como ya lo decía en la respuesta anterior, importante en la universidad, dictando una materia o un par de materias, dependiendo de la contratación, pero además tener, digamos, el respaldo de la universidad para poder culminar un programa doctoral que obviamente lo proyectará mucho mejor frente a las opciones de vincularse ya como docente de planta universidad. Ahora, en términos, y reitero, en términos de las garantías, digamos, de las condiciones laborales, creo que sí es importante reiterar el hecho de que la contratación sea muy transparente y el caso, por ejemplo, que se mencionaba de interrupciones, pues ya sea porque hubo un paro, ahora por la cosa de la pandemia, lo que sea. Yo no soy abogado, pero entiendo que hay un criterio que se llama condiciones emergentes en los contratos. Y cuando hay condiciones emergentes de los contratos, usted puede mantener las condiciones del contrato y obviamente ajustar el contrato o reconocer esas condiciones emergentes del contrato, de manera que no sea el caso que se mencionaba de que un docente ocasional se vincule a terminar un curso sin siquiera reconocérsele, digamos, ese trabajo extemporáneo, por decirlo así, en razón de las circunstancias emergentes. Entonces yo creo que sí hay manera de garantizar que la contratación que se pactó reconozca esas condiciones emergentes de forma que no se lesione los derechos laborales y en particular el ingreso de la persona, pues porque el ingreso es finalmente el sustento esencial no solamente del individuo, sino de quien está detrás del individuo, de sus hogares.
Entonces, creo que esos aspectos realizables y obviamente con un equipo importante de jurídicos tenemos en la universidad, podamos tener un marco jurídico mucho más garantista de esos derechos laborales de los profesores ocasionales. Gracias. Adelante, profesor. Listo, Moisés. profe. Yo no tengo la experiencia administrativa reciente. Tengo 6 años en la administración de agencias internacionales, de la UIS, estuve director de la Escuela de Economía, pero en la nacional no he podido, no he podido, pero no hay problema. Aquí lo más importante para mí es la voluntad política. La voluntad, porque es un tema hasta cierto punto político. Entonces, insisto, me pongo en el pellejo del señor que tiene que llevar los alimentos a la casa, pagar tarjeta, pagar colegio y en época de pandemia. Entonces, la ecuación es muy sencilla. Es darle a ese tema, hay que darle el tema de alta sensibilidad. Alta sensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si llego a la rectoría, los primeros 15 días habrá una hoja de ruta precisa, así sea haciendo sobregiros. Para eso están los sobregiros. La calificación de la universidad es excelente en términos de las calificadoras de riesgo, para los que no conocen esos temas. Entonces se hacen los sobregiros, los ajustes presupuestales, pero con voluntad política, que el colega sienta que esa es su casa, que sienta que está trabajando para su casa, para su ambiente, se potencia más, se entrega más, ofrece más, la simpatía pues con todo el entorno, pero si el país está con las patas arriba y si nuestro ambiente laboral también nos patea, entonces uno llega a casa y no quiere saber nada de nada. Para el profesor que hizo la pregunta, mis respetos. Es más, no sé si se vale, pero me escribe para que usted mismo sea parte, no vote por mí, no le voy a decir que vote por mí, sino que sea parte del cambio. Es que eso es lo que yo les estoy diciendo. Créanme que a mí me han dado, mis amigos me dicen, me encontré con un abogado ayer, me dijo, Moisés, le han dado como a rata, que me den como a rata, pero uno tiene que ser parte del cambio, no quedarse metido debajo de la cama, ay, mañana qué va a pasar. No, uno tiene que ser parte del cambio. Y este es un cambio pequeño en comparación con los otros que le voy a proponer si el Dios y el Consejo Superior tienen a bien elegirme como su rector, y en ese equipo el profe Bula ya sabe que está de primero. Gracias. Bueno, vamos para la siguiente pregunta. La hace el profesor Fernando Orozco y la dirige el profesor Jorge Bula. ¿Qué propone para lograr la calidad y permanencia de Unisalud? Me gustaría escuchar medidas específicas y concretas que usted implementaría. Sí, excelente pregunta, muchas gracias. O sea que el problema fundamental de Unisalud es el aporte de los beneficiarios, que no llega a Unisalud, que llega a lo que se llamaba antes el FOSIGA. Cuando yo estaba en la vicerrectoría, pues no era exactamente mi campo, pero igual tratamos de hacer una negociación con, en ese momento, el Ministerio que estaba el Ministerio de Salud, para hacer que efectivamente los fondos o los aportes, perdón, de los beneficiarios realmente retornasen a Unisalud. Digamos que ese es el gran dilema de Unisalud. Digamos, yo creo que nadie cuestiona el servicio Unisalud. En general es un servicio, de hecho, casi que por encima de los del estándar promedio de otras EPS en general. Pero el dilema que tiene Unisalud es su sostenibilidad. La sostenibilidad depende, justamente se da porque hay unos beneficiarios que obviamente hay que cubrir, pero cuya contribución no llega a las arcas de Unisalud. Entonces, me parece que hay que seguir, hacer una gestión muy importante frente al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional en particular, para que efectivamente los aportes que hacen los beneficiarios,
sean parte del presupuesto de Unisalud. El otro elemento que es importante, pienso, es que de alguna manera, y ya un poquito Unisalud lo ha estado haciendo, es, digamos, poder también que Unisalud tenga unas alianzas importantes con proveedores, digamos, de servicios médicos, de manera que sobre la base de esas alianzas se pueda reducir de alguna manera las operaciones mismas de Unisalud, los costos de las operaciones, quiero decir, perdón. En consecuencia, digamos que hubiese una especie de trueque, por decirlo de alguna forma, entre una entidad prestadora de salud, una IPS, y Unisalud, de forma que, digamos, en lugar de tener que mediar por un pago pecuniario, se puede efectivamente establecer un convenio, un contrato, por decirlo así, un acuerdo, para compensar de servicio a servicio lo que podría ser la atención al usuario. Entonces, pero digamos que esa sería una modalidad que obviamente uno podría impulsar, digamos, con las redes de prestación de servicios. Y lo otro que me parece importante es también, digamos, reconocer que, con esas redes, digamos, en la medida en que Unisalud no solamente están diferentes sedes o están las distintas sedes de la universidad, pues también hacer alianzas con las secretarías de salud, de forma que podamos también garantizar el servicio y la calidad del servicio que tiene Unisalud, pero de nuevo sobre operaciones que pueden ser compartidas con otros actores de los sistemas de salud locales o regionales. Entonces, pero creo que aquí el punto central sobre todo es lograr y garantizar que los aportes de los beneficiarios lleguen a Unisalud. Y con eso Unisalud pueda, digamos, retroalimentar sus arcas de forma que su sostenibilidad esté garantizada. Ok, muchas gracias. Me está diciendo el profesor Giovanni que tenemos ya poco tiempo, pero yo no quiero cerrar sin hacer todas las preguntas que hicieron los profesores, porque pues, la idea de este espacio es que ellos puedan preguntar y llevarse una respuesta de parte de ustedes. Entonces, mi propuesta es, voy a leer las preguntas del profesor Moisés para que por favor tome un lapicito y luego leo las preguntas del profesor Bula y yo creo que 5 minutos cada uno máximo para que respondan las preguntas para poder tratar de terminar, aunque un poquito pasadito del tiempo, responderle a los profesores que nos están escuchando. Entonces, para el profesor Moisés. La pregunta la hace la profesora María del Socorro Yepes. ¿Qué planes tiene para disminuir la tramitología administrativa, sobre todo en las sedes diferentes a Bogotá, que están supeditadas al centralismo? Bueno, la siguiente pregunta para el profesor Moisés es la siguiente. ¿Qué propone para la defensa de los campus y predios de la universidad? ¿Qué propone para el manejo presupuestal de la universidad? Y la última, bueno, esas dos que le acabo de dictar, profesor, la hacen desde la Junta Directiva de ASPU, UNAL, Seccional Medellín. Y la última la hace la profesora Lucero Álvarez y hace primero como una introducción. Y dice, profesor Cetre, hace unos días usted envió un mensaje al grupo docente de la universidad en el cual anexó las respuestas a un par de solicitudes que preguntaban sobre procesos disciplinarios en que pudieran estar incursos los candidatos a la rectoría, en particular procesos por violencia de género. Entonces la profesora pregunta, ¿cómo, si usted llegara a la rectoría, impulsaría la implementación del acuerdo 035 de 2012 por el cual se determina la política institucional de equidad de género y de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la Universidad Nacional? Y la segunda pregunta que hace la misma profesora, ¿cree usted que los antecedentes disciplinarios de los candidatos o candidatas a la rectoría deberían ser tomados en cuenta para el proceso de elección? Con esto terminaría las preguntas para el profesor Moisés.
voy a leer las del profesor Jorge Bula. Bueno, la profesora María del Socorro Yepes le pregunta al profesor Bula: la universidad se ha distanciado del liderazgo en los temas sociales del país. Hace varias preguntas, una enlazada con la otra. ¿Cómo proyecta que la universidad tome su lugar como asesora en los temas de protección del medio ambiente? ¿Qué sucede con el acompañamiento a las comunidades desplazadas de sus tierras por el llamado desarrollo de los megaproyectos que solo favorecen a multinacionales? ¿Y el conflicto armado, cómo sería la intervención desde la universidad? Y hace un comentario que, pues, en el que dice que ella espera que no vaya a acudir al director del Centro Nacional de Memoria Histórica, profesor de nuestra universidad, que niega a las víctimas. Bueno, la segunda pregunta para el profesor Bula la hace ASPO, seccional Medellín. ¿Qué política propone para la defensa de la universidad pública? ¿Qué propone para que los profesores de provincia también gobiernen la universidad? O sea, que no esté el poder concentrado en Bogotá. Y ya, profesor, esas serían las preguntas. Entonces, la idea es que las puedan responder en una sola intervención, que no vaya a ser muy larga. Entonces, empieza el profesor Moisés, luego termina el profesor Bula. Vale, muchas gracias. Gracias, profe Belisa. Entonces, vamos rapidito. Y la pregunta de la profe Socorro: los planes y trámites administrativos que cansan. Yo estoy proponiendo precisamente ese comité que se va a encargar de agilizar, de ayudar a resolver este tema. Seguramente habrán algunos cuellos de botella, pero va a existir toda la buena voluntad para resolver este flagelo, digamos, porque mucha gente me lo ha comentado, que esa tramitología no se la aguantan. Eso se necesita un comité, pero obviamente triestamentario, ¿no? En lo posible, que no solo sea de profesores, sino que también trabajadores y alguien de la veeduría disciplinaria, según sea el caso. La defensa de los campus. La defensa de los campus en época de pandemia pues cambia un poco, pero yo en la propuesta que ustedes pueden leer, estoy pensando en darle un sentido verde a toda la universidad, a todas las sedes, buscar unos, inclusive lo anoté en la propuesta, unos urbanistas paisajistas se le llama, unos urbanistas que sepan de paisajismo para que le vayan poco a poco poniendo ese sello a todas las sedes, que usted cuando llegue a Medellín sepa, bueno, esta es sede Universidad Nacional Medellín o Tumaco o Palmira. El manejo presupuestal, yo les insisto que no hay mejor que ser transparente. Las grandes obras de nuestra universidad que las podamos ver en línea, ¿sí? Que las veamos en línea, los procesos, los avances, los otros sí, las discusiones, que todo eso esté en línea. Ganamos credibilidad con la Contraloría, ganamos credibilidad con las veedurías disciplinarias, las veedurías ciudadanas y con los entes de control y con los cooperantes internacionales. Los trámites disciplinarios y violencia de género. De la pregunta de la doctora Álvarez. Yo, créame, doctora, que esto me tardaría mucho, pero el gran problema mío, profe, y se lo digo de verdad, fue haber denunciado el robo de la UIS, $3 millones, $3 millones, y me gané unos enemigos bravos. Me ayudó el doctor Edgardo Maya Villazón. Entonces, el tema de acoso sexual no es de ahora. El acoso fue supuestamente en la UIS. Acá lo que hicieron fue todo un protocolo para agotarme y dejarme, digamos, sin aliento, supuestamente, para llegar a esta postulación desgastado. Yo le puedo pasar toda la información. De hecho, prácticamente la veeduría disciplinaria Bogotá, cuando yo di la alerta hace unos 10 años, el caso fue hace 10 años, digamos, el primer caso en Bogotá, ya ellos armaron como una especie de corredor, ellos mismos, la veeduría disciplinaria. Profesora, eso está documentado. Usted con un derecho de petición, no sé si se lo den o no. Me mandaron una persona a mi casa para que yo le sirva de fiador. No le serví de fiador y al día siguiente estaba yo siendo investigado. Eso está documentado. Entonces, fue la primera acosada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que veeduría disciplinaria es así tan
digamos, tan tajante en defenderme porque sabía de qué pelea venía yo dando en la UIS. 3 billones de dólares del Instituto de Lenguas que recuperamos con Edgardo Maya Villazón. La igualdad de oportunidades, profe, en los congresos estoy proponiendo ese gran congreso sobre economía feminista, teoría del cuidado y, digamos, para encerrar el feminicidio. Hay un curso, yo edito 3 cursos. Hay un curso de indicadores para estudiar las ciudades. En ese curso de indicadores para estudiar las ciudades, las mismas muchachas pueden dar fe. Hace 8 años hay un módulo de economía feminista y cómo los pensadores atenienses opinaban de la mujer en esos años. Usted, créamelo, que no le estoy mintiendo en nada. Y con respecto a todos estos escándalos que han habido, pues armar un plan con la misma niña. Yo la escribí a una niña Valentina diciéndole, usted no es mi enemiga, hay que armar un plan, pero ojo, porque también hay que saber ponderar eso. De hecho, hay un escrito, ya con esto termino, de una pensadora, una cientista argentina, que habla sobre el poder de la mujer. El poder, es que a veces no se dan cuenta cuánto poder tienen. Con un chisme te acaban la vida. Y créamelo, que eso puede ser para Moisés C3 o puede ser para su sobrino, para su cuñado mañana. Entonces, hay que partir de la presunción de inocencia. Y por eso estoy acá. ¿Sí? Porque soy inocente, porque ese proceso no debió haber abierto, pero bueno, se abrió, se cerró. Entonces, tenemos su veeduría disciplinaria, hay que respetarla. Ahora, termino. De ahí a masacrar a un ser humano, a decirle de todo lo humano y lo no humano, eso ya desdice de universidad. Y ahí, digamos, en ese campo yo no entro. Y eso sería todo, profesora Belisa. No sé si me pasé del tiempo. No, está bien. Ya termina el profesor Bula con las preguntas de las que tomó nota y ya con eso finalizaríamos y le damos la palabra al profesor Giovanni Franco después del profesor Bula. Muchas gracias, profesora Belisa. Entonces, sobre la pregunta de la profesora María del Socorro, sí, justamente cuando presentaba mi programa, decía que la idea central, o un eje central del programa es recuperar el liderazgo de la Universidad Nacional. En el pasado fuimos actores importantes, por ejemplo, acompañando los gobiernos o las autoridades locales en la formulación de sus planes de desarrollo departamental o municipal. Hoy lo somos menos, incluso sé que en el caso de la ciudad de Medellín, no sé en este momento, para hace unos años, digamos, otras universidades también muy prestigiosas de la región eran las que eran invitadas a acompañar o a colaborar en asesorar a los gobiernos para formular su plan de desarrollo. Creo que ese papel justamente es cuando decía que somos la Universidad del Estado por Constitución y por ley, también debemos ganárnoslo en la forma como efectivamente robustecemos nuestra participación en el proceso de formulación de políticas públicas y obviamente de poder acompañar al país en los temas centrales, que son los que me voy a referir ahora, que se señala también la pregunta de la profesora María del Socorro. Y en particular, digamos, en lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente, recordemos que nosotros ahora contamos con una serie de centros de pensamiento que están de alguna manera ligados, o muchos de ellos ligados a estos problemas. Un centro de pensamiento de desarrollo rural, un centro de pensamiento incluso sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un centro de pensamiento sobre sostenibilidad, centro de pensamiento además sobre cultura, territorio y gestión, en fin, digamos, hay por lo menos debería señalar que hay por lo menos unos 6 centros de pensamiento que están involucrados directamente en los temas que tienen que ver con la sostenibilidad, y me parece que allí además los trabajos científicos que hace la universidad, los desarrollos que han tenido, hoy ganamos un premio justamente por la formulación de una alternativa, digamos, ambiental en el manejo de ciertos materiales de empaques en particular. Profesor, porque se le fue el sonido.
Perdón, qué pena. Decía entonces que, bueno, retomo, en los centros de pensamiento tenemos cerca de por lo menos 6 centros de pensamiento que están involucrados en temas de desarrollo territorial, problemas agrarios, problemas ambientales, manejo de los objetivos de desarrollo sostenible o reflexiones o aportes sobre los ODS. Y creo que todo ese bagaje más las investigaciones que la universidad hace ya en laboratorios, en terreno, con las comunidades, etcétera, todo eso debe ser obviamente un factor sustancial para que además seamos referentes a nivel nacional, como señalábamos en el programa, sobre temas medioambientales. Decía un profesor de una universidad surafricana que las universidades juegan un papel central, y incluso lo mismo lo hizo las Naciones Unidas, en el aporte, en el alcance a los objetivos de desarrollo sostenible, y creo que no podemos ser menores a ese compromiso, y obviamente debemos trabajar con los actores locales, regionales y nacionales para asesorar, acompañar y obviamente proponer sobre todo alternativas en materia de sostenibilidad. En cuanto al conflicto armado, pues ustedes saben que tenemos el Centro de Pensamiento de los Diálogos de la Paz, pero además tenemos otros centros de pensamiento también que de nuevo, sobre cultura y territorio, por ejemplo, podrían jugar y juegan, de hecho, un papel importante. El seguimiento al conflicto armado, pues un seguimiento esencial. Creo que la universidad, desde el inicio, digamos, de los acuerdos, ha jugado un papel importante. Fuimos además protagonistas en la forma como se gestionaron, digamos, los distintos documentos y propuestas para el Acuerdo de La Habana, y en ese sentido debemos también seguir jugando ese rol en poder efectivamente llamar la atención, servir digamos, de alerta temprana para aquellos factores que estén afectando, digamos, el desarrollo o la implementación de los procesos de paz en los territorios a nivel nacional. Creo que ahí es fundamental. Nosotros tenemos docentes muy destacados y muy buenos conocedores del problema del conflicto interno colombiano, y además obviamente de las alternativas sociales y políticas que se deben presentar, y me parece que debemos seguir jugando allí un papel central, acompañando las discusiones nacionales sobre los problemas de la paz y su implementación. Y finalmente, digamos, sobre los megaproyectos o desarrollo de megaproyectos en los territorios, creo que la universidad sin duda puede jugar un papel importante, uno, en informar a las comunidades y acompañar a las comunidades, digamos, en el manejo de la información, que a veces es una información que obviamente los expertos, digamos, saben, digamos, lidiar con ella muy bien, pero las comunidades quizás están menos informadas, y en ese sentido la universidad puede jugar un papel pedagógico importante para traducir el lenguaje del experto en un lenguaje vernacular, como diría Émile Durkheim. Y a su vez también, digamos, poder servir de puente y interacción entre lo que proponen los expertos y lo que requieren las comunidades para efectivamente ofrecer la alternativa que sea importante y respete los derechos de las comunidades y también contribuya al desarrollo nacional. En cuanto a las dos preguntas de ASPU Medellín, digamos, ¿cómo defender la universidad pública? Yo creo que la mayor defensa de la universidad pública es garantizar que el Estado colombiano financie la oferta a la educación superior. Ustedes saben que los últimos gobiernos, no solamente ya llevamos no sé cuántos, por lo menos unas 4 décadas o 3 décadas en las cuales se ha enfatizado lo que se llama el subsidio a la demanda por parte de los economistas, y sin duda, digamos, tuvimos un avance importante con la negociación que tuvo lugar en 2018 gracias al movimiento estudiantil y en buena medida la protesta de algunos rectores. Y en consecuencia, digamos, logramos que hoy por hoy tengamos unas referencias que van por encima del IPC. El SUE viene trabajando en una propuesta de reforma del financiamiento de la educación superior pública, donde se reconozca, por un lado, obviamente, el IPC, que es el IPC del sector educativo superior, no el IPC general. Además, que se reconozca la productividad académica de los docentes, que se reconozca el cierre de brechas institucionales y que obviamente haya un componente para ampliación de cobertura. Y yo creo que esa negociación
hay que seguirla impulsando, pero sobre todo liderándola por parte de la Universidad Nacional, para que efectivamente el sistema universitario estatal cuente con todas las garantías de funcionamiento necesarias para ello. Pero por otro lado, y aquí es muy importante el liderazgo de la Universidad Nacional, nosotros debemos ser, y de hecho más lo somos todavía en buena medida, somos la universidad que más doctores gradúa de docentes de universidades públicas y privadas en el país. Y en consecuencia, digamos, eso es fundamental para elevar la calidad, sobre todo de la educación superior pública, garantizando que le retornemos al sistema universitario estatal los docentes mejor formados del país a través de los programas doctorales y de las maestrías. Igualmente, debemos establecer alianzas, ¿no? Y no competir, digamos, sino más bien establecer alianzas sinérgicas con nuestros pares institucionales en las regiones y a nivel nacional, de forma que el sistema universitario estatal sea realmente un sistema y no sea digamos, compartimientos estancos que finalmente en lo cual nos hemos convertido, donde sencillamente hay una puja por intereses particulares institucionales, y más bien entendernos como un sistema que garantizaría dos cosas: una cobertura mayor para el acceso a los sectores menos favorecidos de la sociedad colombiana a la educación superior, y también apuntalar los procesos de creación y generación de conocimiento en el país. Y finalmente, en cuanto a la participación de colegas digamos, de otras sedes en la Dirección Nacional, cuando nosotros planteamos la horizontalización del proceso de toma de decisiones, lo que decimos es el nivel nacional debería ser un nivel muy pequeño en términos estrictos, si se quiere, y, digamos, ser la entidad que direccione en materia académica, administrativa e investigativa lo que debería ser, digamos, o el norte que debería seguir la Universidad Nacional, que además obviamente eso se direcciona con base en la participación de la comunidad, como en principio está previsto en el Estatuto de Planeación de la Universidad. Pero quien ejecuta los aspectos misionales, pues obviamente primero son las facultades, y las facultades hacen parte de las sedes, y por eso pensamos que empoderar las sedes, empoderar a su vez el proceso o la unidad más importante de la gestión académica, que es la facultad y sus departamentos. En ese sentido, entonces, digamos, creo que si uno horizontaliza en buena medida la gestión en la Universidad Nacional, la forma organizativa, también empodera a los miembros de las otras sedes para que puedan en su momento, digamos, ser parte de ese direccionamiento nacional. Pero déjenme decirles simplemente lo siguiente, y con eso termino. Cuando el profesor Mantilla me invitó a ser vicerrector general, él estaba conformando su equipo y estábamos en el dilema de nombrar la dirección de bienestar pertenece todavía a la vicerrectoría general, y yo sugerí justamente a un colega de la sede de Medellín para hacerlo. Y como pues digamos que la universidad también ha contado en el nivel nacional, pues con la participación de colegas, de nuevo hoy, por ejemplo, quien dirige control interno de la sede de Medellín, pero en el pasado también ha sido de otras sedes. Entonces creo que digamos, abrir esos espacios para que colegas de las distintas sedes puedan efectivamente participar de las decisiones nacionales es importante. Y eso, a su vez, habilita a cualquier miembro de la comunidad universitaria para que, en esa oportunidad no lo tuvimos, pero en el pasado ha habido colegas de otras sedes que se han presentado también para aspirar a ser rectores de la universidad. Entonces, me parece que si uno empodera a las sedes, obviamente también, a su vez, empodera a los miembros de esas sedes para que en su momento puedan aspirar con todos sus derechos y obviamente sus capacidades para ser en un momento dado lectores de la universidad. Muchas gracias. No sé si he respondido todo. Muchas gracias, profesor Jorge Iván y profesor Moisés Ildefonso. Gracias. Ya nos hemos pasado un poco, unos minutos de la terminación de este martes de ASPO. Quisiéramos dejarles 60 segundos a cada uno de ustedes por si tienen algún comentario, alguna observación o alguna planteamiento, algún tema que haya quedado por fuera de las preguntas que les realizamos,
y con eso ya cerramos nuestro conversatorio número 19. Vale. No Sí, sin profesor. antes agradecerle a todos los asistentes a este conversatorio e invitarlos para dentro de 8 días al conversatorio número 20 con nuestros candidatos a la rectoría, el profesor Diego Hernández y la profesora Dolly. Entonces le doy la palabra al profesor Jorge Iván, 60 segundos, y luego el profesor Moisés Ildefonso. Y muchas gracias a ustedes por participar en este proceso y en este evento. Adelante, profesor Jorge Iván. Gracias, profesor Giovanni. Pues de nuevo retirar mis agradecimientos por este espacio que creo que ha sido muy rico. Yo diría simplemente dos cosas. La primera, hay 4 propuestas, digamos, a consideración de la comunidad académica, y me parece importante que, por la base de la ponderación que cada uno de ustedes haga, pues exprese, digamos, su preferencia en la consulta, porque más allá de las condiciones estructurales que todos sabemos, incluso hicieron parte de algunas de las preguntas, creo que, como decía uno de mis profesores en la vaina, las grandes transformaciones se dan por pequeñas reformas que pueden conducir justamente en un proceso acumulativo a transformar aquello que es insatisfactorio. Lo otro sería, por ejemplo, suponer que podemos llegar al Congreso de la República y modificar la composición del Consejo Superior para cambiar entonces dicha composición. Y lo último es que, obviamente, yo tengo uno y esperaría que el número 1 llame su atención, porque además si hay algo que yo estoy convencido es que la construcción de la gobernanza en la universidad no puede pasar sin un espíritu abierto para poder dialogar con todos los estamentos de la universidad. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno. ¿Listo? Adelante, profe Moisés. Adelante. Bueno, igual que el profe Bula, agradecerle por este momento. De todo corazón, mil gracias. He aprendido muchísimo. Me he conectado con Medellín, o reconectado con Medellín, que tanto quiero. Revisen bien la propuesta que les hago. Es una propuesta sencilla, pero que nos aliviana muchas cargas. Espero de todo corazón que la tengan en cuenta. Y en un futuro, pues, estar siempre en comunicación, seamos elegidos o no. Por internet pueden buscar Moisés C3 y si en alguna información yo les puedo servir, bienvenido. Tengan ustedes y sus hogares buenas noches. Muchas gracias, profesores. Les deseo una feliz noche y nuevamente en nombre de ASPO, bienvenidos a estos espacios. Muchos éxitos en el proceso que iniciaron. Una feliz tarde para todos. Chao. Hasta luego. Feliz tarde, profe Belisa, profe Franco, Josefina. Gracias, profesores. Laura. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, Hasta feliz noche. luego. Feliz noche para todos. Feliz noche, profe, y a todos igual. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, Giovanni. Chao, Elisa. Giovanni. Señora. Para la grabación para que no se vaya a perder. Ok. Listo. Hablamos. Chao. Chao.